que al poseer una altísima concentración de antioxidantes, evita el daño y envejecimiento de tejidos y células, fortaleciendo tu cuerpo para mantenerlo en óptimas condiciones, previniendo así las enfermedades. Birm, con patente americana. Conoce más en www.birm.com. De venta en las principales farmacias. Dosis recomendada, 12 ml cada 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No consumir durante el embarazo o la lactancia. Patente US 72501802. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:13. 8:13 de la mañana. Llegaron desde los Estados Unidos a constatar su estado los caballeros Armando Valladares, activista por los derechos humanos, ex embajador de la Unión Americana, entiendo que en nuestro país, además Marcel Ferraud, él es director del Instituto Interamericano de la Democracia, una fundación muy significativa en el ámbito internacional. Entre Fernando Valladares y Marcelo Ferraud mencionaron que querían visitar al ex legislador Galo Lara. Ambos son parte de una comisión humanitaria conformada con otros activistas ecuatorianos para verificar el estado de salud, especialmente el estado de ánimo y el trato dentro del centro carcelario hacia el ex asambleísta detenido y que fuera condenado por Correa, francamente por Correa, a 10 años de prisión por complicidad en un crimen, en un asesinato. Ustedes recordarán. Los juristas, los abogados de la República, mucho más versados en este episodio, más conocedores del tema, darán la razón a la columna informativa del Diario Expreso de Guayaquil, que dice: otra de las razones de esta visita es plasmar la declaración de Lara y todo lo que observaron los miembros de la comisión en un informe que será entregado al gobierno como insumo para el pedido de indulto presentado por la defensa del presidente Lenín Moreno. Tenemos mucha esperanza. La presencia de este organismo hará que el caso salga a la luz pública, ya no solo de la prensa nacional, sino de los organismos internacionales y de defensa de derechos humanos. Esto ha comentado el doctor Juan Vizueta, abogado del ex parlamentario que está con nosotros y que representaba a la provincia de Los Ríos, En el mismo sentido, Valladares, también director de la Comisión de los Derechos Humanos del Instituto Interamericano de la Democracia o por la Democracia, dijo sentirse optimista por los resultados que iba a arrojar esta visita humanitaria. A ver si el señor ex asambleísta también, don Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia de la República, nos da una opinión. Espontáneamente, digo y vuelvo a referir, vimos en la figura de Páez un hombre que puede, un coimbabureño que puede graficar la situación independiente de cualquier vinculación de carácter político o no político, vinculación de amistad inclusive. Andrés Páez, independientemente de toda esa conexión con el afectado, va a tener la bondad de referirse a la situación de Galo Lara y compartir con el abogado que defiende la causa de Galo Lara, el doctor Juan Vizueta, la situación en la que se encuentra. Saluden entre los dos, doctor Andrés Páez, con lo que usted quiera decir inicialmente respecto de esta fractura
a la justicia, a la equidad, al trato humanitario que debía y que debe merecer el defendido del doctor Vizueta, que también está a este momento en otra línea telefónica, y el ex parlamentario y ex candidato a la vicepresidencia, el señor doctor Andrés Páez. Ambos son juristas y ambos entienden el conflicto en el que han sumido las circunstancias políticas del correato a Galo Lara. Todos tendremos un parecer respecto de el político Galo Lara, pero el ciudadano, el hombre Galo Lara requiere de un apoyo que se ajuste a realidades especialmente procesales y en defensa de sus derechos humanos. Cualquier momento frente a un agresor de derechos, podríamos estar en la misma circunstancia o bajo las mismas características, en un episodio, envueltos en un episodio injusto, totalmente injusto e inhumano, falto de solidaridad de sus compatriotas. Y Galo Lara necesita en este momento la presencia unánime de la moral pública para salir de una situación en el que no ha intervenido, por lo que el doctor Vizueta va a tener la bondad de explicarle a la colectividad en dónde falló la justicia interesadamente, doctor Vizueta. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la oportunidad. Un saludo a la distancia para el doctor Andrés Páez, quien nos acompaña también en esta entrevista. Bueno, la primera impresión que yo debo de señalar es el hecho de que lamentablemente las cosas desde mi punto de vista no han cambiado en lo absoluto, ¿no? La visita que realizó el día de ayer acá en el centro de detención número 8 de la ciudad de Guayaquil, esta comisión conformada por varios organismos encabezadas por el señor Armando Valladares, se lo ha señalado, ex embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Esto nos dio la primera impresión de que lamentablemente se hicieron todas las peticiones como lo exigía justamente el Ministerio de Justicia. Hace aproximadamente 20 días se envió la primera comunicación a través de los correos electrónicos, que es la ciencia actual, para poder ingresar a los centros penitenciarios. Nunca recibimos respuesta respecto a la autorización para el ingreso de la comisión. Eso nos llevó la semana anterior, el primer día laborable, el día 2 de mayo, poder solicitar en físico ya el oficio para que podamos insistir en la autorización. Tanto más de que se trataba de personas que acudían desde el exterior a nuestro país. Sin embargo de ello, pues recién el día viernes de la semana anterior, a las 7 de la noche, recibimos la comunicación en la que se autorizaba el ingreso de manera ya fragmentada. A la comisión la habían dividido. Los 7 miembros que estaban en la lista, que integraban la comisión, pues finalmente fueron autorizados para que ingresen únicamente 2 personas el día de ayer, 3 personas supuestamente el día de hoy martes, y 2 personas más el día de mañana miércoles. Esto realmente nos parece algo absurdo, algo inexplicable, tanto más que no se pudieron esgrimir ningún tipo de razones para que se haya podido dividir la conformación de esta división, que pretendía ingresar de manera completa para tener una visión integral respecto de la situación, en primer lugar física, de salud del ex legislador Galo Lara Yepes, y luego conocer los pormenores de lo que había sucedido dentro de un proceso penal que había sido finalmente generado mediante un montaje en el gobierno del presidente Rafael Correa, que era la práctica usual con la que se manejó el gobierno del anterior presidente para perseguir a los opositores al régimen. Algo muy similar a lo que utilizaba y que en algún momento lo denominé como la pesca de tipos penales, en las que finalmente ciudadanos que por cualquier tipo de acción que realizaban en rechazo a las acciones que generaba el gobierno, inmediatamente se generaba pues la búsqueda por parte de los fiscales y de los juzgados, de los jueces, tipos penales más drásticos, ¿no? Un ejemplo es aquel ciudadano en el que defendí en algún momento por transportar un monigote de un borrego aquí en la ciudad de Guayaquil, y pues terminó
siendo acusado de tráfico de armas nucleares, químicas y biológicas. Así fue. Con la finalidad de poder enviar no solamente el mensaje a él, sino al resto de la ciudadanía, en el sentido de que todo aquel que proteste contra las acciones que genera el régimen iba a ser sancionado de la misma forma. Esa es la mecánica que utilizó ya, se habían perfeccionado, ¿no?, el socialismo del siglo XXI con las viejas prácticas en las que desaparecían a las personas. Ya en aquella oportunidad era el hecho de buscar justamente perseguir a los opositores con este tipo de procesos que generaban todo un montaje y de esta forma poder encarcelarlos. Doctor Vizueta, ¿qué fueron llevando, digamos, qué precisiones, qué impresiones, igualmente, qué observaciones fueron llevando los activistas del Instituto Interamericano para la Democracia luego de la visita a Galo Lara Yepes, Marcelo Feró y Armando Valladares, exactamente, miembros de este instituto? Ellos llegaron ayer en la mañana al Centro de Privación de Libertad Regional. ¿Cómo ocurrió que me dicen ha sido un insuceso lamentable, porque no hubo lo que ya debía haber brillado en la nueva época o temporalidad de la justicia ecuatoriana que vamos a inaugurar en próximas horas? ¿Qué me dice usted, doctor Vizueta? Bueno, algunas impresiones. Primero, la forma en que se los sometió para poder ingresar a la visita. El resto de la comisión, 5 personas se quedaron afuera sin poder ingresar, al punto de que ni siquiera se permitió la posibilidad de que su abogado defensor, en mi caso, haya podido ingresar, porque supuestamente tampoco estaba autorizado para el ingreso, lo que nos parece realmente una aberración. ¿Usted no pudo verlo entonces? ¿Usted no pudo verlo? No pude verlo el día de ayer. Lamentablemente no había autorización para que su abogado pueda ingresar a la cárcel. Paradójicamente. ¿Qué le refirieron a usted, Feró y Valladares? Perdone, doctor. Bueno, lo que ellos han confirmado en primer lugar es el estado crítico en cuanto a su salud, que padece en este momento el asambleísta, pues producto no de lo que ahora ha sucedido, sino lo que ha venido viviendo a lo largo de todos estos años, desde el año 2014, que ingresó al centro de detención en La Tacunga. Inmediatamente luego de ello, pues, se le privó de algunos derechos, se le privó de su Biblia, se le privó de su medidor de salud que lo utilizaba a diario por su condición de diabético, el hecho de que ha perdido más de 50-60 libras en la actualidad, el hecho de que no se le ha permitido habitualmente que pueda recibir las visitas de sus familiares, y una serie de derechos que lo llevaron al punto incluso que le hayan quitado sus zapatillas, y eso provocó de que haya estado descalzo en el centro de detención por aproximadamente 10 meses. Pero todo esto ha generado, pues, un deterioro grave en la salud del ex legislador, y es la primera impresión que ellos tuvieron producto del relato que les habría hecho. Ya luego, los pormenores de un proceso penal forjado, en el que se evidenció primero el hecho de que la Fiscalía había forjado una serie de pruebas con la finalidad de poder lograr una condena. Sin embargo, de ello recordará Gonzalo que en el año 2012, diciembre del 2012, se llevó a efecto esta audiencia pública de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia, y en primera instancia una sala de la Corte Nacional terminó confirmando el estado de inocencia en virtud de que la Fiscalía no había podido probar la culpabilidad del ex legislador. Esto llevó a que el fiscal general del Estado, el doctor Galo Chiriboga, al término de la audiencia, pues haya dicho que respetaban la decisión emanada por parte de la sala de la Corte Nacional, en ese sentido de que la Fiscalía no había podido demostrar la culpabilidad del ex legislador, y que en virtud de ello ni siquiera iban a proponer un recurso de apelación. Ya luego se buscó a la acusación particular para que hayan presentado un recurso y haya recaído para conocimiento de una nueva sala de la Corte Nacional,
Y fueron las mismas pruebas que irónicamente confirmaban el estado de inocencia de Galo Lara, las que terminaron finalmente a su vez declarando la culpabilidad para condenarlo de manera infame a 10 años de reclusión. Usted dice de manera mayor infame ordinaria. porque hubo una negociación entre la Fiscalía y Alex Cedeño Molina, me parece que es el segundo apellido de este hombre. La misma Sí, claro. consistía en que Cedeño tenía que culpar a Galo Lara y la Fiscalía, ¿cuál fiscal general existía más o menos en este episodio bastante extenso, que le prestaba su colaboración dentro del proceso penal en el que Cedeño se encontraba procesado por el asesinato de un campesino en un pueblito precisamente que se llamaba San Juan de Pueblo Viejo, me parece. Pueblo Viejo. Sí. Sí. Los elementos de convicción que adujo la sala especializada de lo penal de la Corte Nacional, conformada por la jueza nacional Jimena Vintimilla. Los conjueces son, aquí los tengo anotados, Zulema Pachacama y Edgar Flores, para aceptar la prueba actuada por la Fiscalía General del Estado, que hay aquí está el dato, era dirigida entonces por Galo Chiriboga Zambrano. Francamente fueron el testimonio de Alex Vicente Cedeño Molina, quien dijo ante el tribunal que Carlos Llanos, antes de que sea asesinado, le supo manifestar que Carolina Llanos y Galo Lara le habían amenazado de muerte. Esta declaración afloró otras circunstancias en el relato y de esto se valieron para castigar al ex parlamentario, a quien él dijo algunas verdades, pues digamos frontalmente, le dijo algunas verdades al anterior mandatario Rafael Correa. Y entonces él ordenó prácticamente lo que están logrando, matarlo a fuerza de estas circunstancias que le rodean y esta violación a los derechos humanos de Lara Yepes. ¿Usted le podría contar más o menos cuál fue el meollo, digamos, del argumento que crearon para condenar a Galo Lara? Tenga la bondad. Sí, Gonzalo. La verdad que yo utilizo la palabra en mención respecto a la forma burda, grosera, en la que se generó este proceso, infame, lo califico, por aquello de algunos elementos, ¿no? Primero, el hecho de que uno de las personas que fueron sentenciadas como autores materiales, el señor José Antonio Vélez, es la persona que da cuenta de que desde el inicio había sido visitado por parte de miembros de la Policía Nacional, lo describe físicamente, para ofrecerle a él la cantidad de $20,000 para que pueda incriminar al ex legislador como la persona que habría facilitado el dinero para este crimen. Ya luego de ello, en la audiencia de juzgamiento, pues él da cuenta de toda esta oferta que le hacen, e incluso de que de las torturas que recibió al punto de recibir algunas fracturas la noche en que es detenido, para que pueda establecer esta acusación. Él se niega y producto de ello, pues, proceden a torturarlo, al punto en que sus alaridos, sus gritos, según lo reseña otro de los procesados, pues se lo escuchaba pues en toda una cuadra. Ya luego de ello, la Fiscalía, en virtud de que se le comienza a caer esta situación, monta el tema de que habían una triangulación de llamadas entre los procesados, con uno de los teléfonos que supuestamente estaba registrado a nombre del ex legislador. En el proceso se establece de que ese teléfono ni siquiera se encontraba en servicio, se encontraba activo a la fecha del triple crimen de Quinsaloma, lo cual evidenciaba de que era algo absolutamente falso, pero sobre todo con el agregado de que ese número, para poder lograr incriminarlo, lo obtienen del domicilio del señor Vélez,
al momento de que se genera un allanamiento. ¿Cómo lo obtienen? Mediante un montaje de un papel simple de cuaderno, arrancado, roto, en el que se genera encima de unos números que ya estaban fijos o escritos, se genera justamente encima de ello el número del ex legislador, con dos números de pluma distintos. Ni siquiera tuvieron el cuidado, porque fueron tan groseros en poder adulterar las pruebas, que el número original estaba en tinta negra y ellos lo adulteran con tinta azul, los tres últimos o cuatro números que se encontraban en ese papel. Y de ahí es donde extraen otra prueba para poder lograr esta incriminación de que en el domicilio de Vélez encontraron estos números. Y luego de ello, el tercer hecho que usted lo relata muy bien, es lo que se menciona con este señor Alex Vicente Cedeño Molina. Este señor, pues, simplemente quiero agregar a su relato el hecho de que este señor se encontraba efectivamente en un pueblo en la provincia de Los Ríos, en San Juan de Pueblo Viejo, detenido por estar acusado de un crimen en una gallera. El señor es detenido junto con su seguridad, su guardaespaldas, y luego de ello, pues, a los pocos días, acude el fiscal a cargo de la investigación a pedirle al juez que está de acuerdo con el hecho de que se le revise su medida cautelar. Acuden a la audiencia y el fiscal, muy orondo, termina indicando de que la fiscalía no tiene ningún elemento que lo incrimine a Alex Cedeño. Luego yo, al investigar dicho proceso, logro establecer que el mismo día en que se lleva a efecto la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión, se había entregado en la misma fiscalía un informe donde se señalaba el hecho de que los proyectiles que habían sido extraídos en el cadáver de la víctima de San Juan, de la gallera de San Juan de Pueblo Viejo, correspondían exactamente a la pistola, que habían sido disparados por la pistola que se encontraba registrada al nombre de Alex Vicente Cedeño Molina. Esto lo presenté en la audiencia de juzgamiento con la finalidad de evidenciar esta forma infame con la que actuaba la fiscalía dirigida por el doctor Chiriboga, en el sentido de que confirmaba lo que yo había sostenido, ¿no? Una vergonzosa negociación por parte de la fiscalía y este señor, para que inmediatamente al día siguiente de que obtiene su libertad, es trasladado a la ciudad de Quito, alojado en uno de los más lujosos hoteles de la capital, para que rinda un testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia y de esta manera pueda incriminar al ex legislador mediante un testimonio simplemente de lo que nosotros los abogados denominamos testimonios de oídas, testimonios referenciales, de alguien que no conoce porque no estuvo en el lugar, pero que ha escuchado algún comentario respecto a esta persona. Sin embargo, ese testimonio fue lo que se le dio todo el crédito necesario por parte de quienes estaban en ese entonces a cargo de la primera fase de la investigación penal en Quito. Me refiero al doctor Mere Benavides, juez de la Corte Nacional de Justicia en ese entonces, que es la persona que da lugar para que inmediatamente se genere ya todo el proceso para generar la vinculación contra el ex legislador, y fue la primera acción que se dio en la Corte Nacional para formularle cargos, con la salvedad de que los jueces que estaban a cargo de la investigación pues negaron el pedido de prisión en primera instancia y solamente establecieron ahí la imposibilidad de que pueda salir del país. Esa es la connotación con la que se dio este proceso, sumado a este último hecho que muy bien lo relata en algún artículo el periodista Emilio Palacio, el que denomina el otro crimen de Quinsaloma. Otro crimen que había sido efectuado semanas antes del triple crimen de Quinsaloma, en el que un ciudadano, familia de las víctimas, lo habían asesinado, y había llegado a oídos de un familiar que la persona que había generado ese crimen era justamente el señor Carlos Alberto Avendaño. Esto es lo que da lugar para que uno de los procesados haya señalado de que él recibió un dinero por parte de este familiar para poder generar ese triple crimen en Quinsaloma, pero sin embargo la Fiscalía no hizo absolutamente nada con la intención al menos de investigar este hecho,
porque para ellos tenían la consigna clara de que la persona que les interesaba, que tenían que dirigir toda la investigación, era en contra del ex legislador, y de esta manera distraer cualquier otro tipo de circunstancia que pueda conllevar la investigación hacia otra dirección. A todos los ecuatorianos. Sí, concluya, doctor. Sí, esa es la manera, como le decía, que resulta insólito, ¿no? El hecho de que pruebas que hayan sido necesarias, indispensables para confirmar el estado de inocencia del legislador, de manera absurda y lógica, hayan también podido servir para que las mismas pruebas hayan logrado generar la culpabilidad por parte de un tribunal, un nuevo tribunal que nunca tuvo la posibilidad de observar un solo medio probatorio que se llevó a efecto en esa audiencia. Fueron, Gonzalo, 49 testigos que llevó la Fiscalía con la finalidad de poder demostrar la culpabilidad del legislador en ese entonces, y sin embargo, pues la Corte señaló de que no habían podido demostrar tanto más que el testimonio de este señor Alex Cedeño, que era el único que en la práctica subsistía para establecer algún tipo de nexo. La Corte señaló que no podían aceptarlos porque evidenciaba un cierto grado de odiosidad contra Lara, ya que él mismo había relatado en su testimonio que habían tenido algún tipo de problema, alguna rencilla en años anteriores por la venta de un vehículo a favor de un familiar, y que eso había generado una discusión con él. De todo esto, debidamente razonado, fue expuesto en la sentencia que lo declaró inocente. Lamentablemente, pues la nueva sentencia pues nos dejó en el limbo, tratando de hasta el día de hoy poder conocer cuáles fueron los argumentos, porque el único argumento que señaló la sala era en el sentido de que el legislador pues no había podido demostrar, él ni la defensa, las razones por las que había realizado una transferencia de aproximadamente $2.000 o $2.500 desde la ciudad de Quito a su conviviente en la ciudad de Guayaquil, a Carolina Llanos, y que en razón de ello pues esto llevaba a presumir de que ese dinero haya podido ser utilizado para poder cancelar el valor del crimen. Era una suposición y pasó a ser un argumento violatoria de derechos constitucionales, porque cualquier ciudadano sin pruebas, ser abogado, conoce que existe una presunción de inocencia, y lo que el ciudadano no tiene que demostrar de ninguna manera que es inocente, y es la Fiscalía la que debió haber destruido ese estado de inocencia a través de las pruebas. Pero acá sucedió todo lo contrario con el ex legislador. Le dijeron, usted es culpable porque no ha podido demostrar su inocencia. Yo confío en que Marcel Feró y Armando Valladares van a llevar a niveles continentales y, si se quiere, mundiales de derechos humanos una causa que ameritará una solidaridad internacional contra la cual no van a poder consumar estos desacatos a la justicia y especialmente, doctor Vizueta, y esta inhumana conducta de esta gente. Dios los castigará, pero en este momento requerimos de un apoyo nacional, y nos fijamos nosotros que la virtud fundamental en la formación de los ecuatorianos, y en el caso nuestro, ex candidato y ex parlamentario doctor Andrés Páez, en el caso de los imbabureños, siempre nuestros padres nos enseñaron a consolidar una actitud de humana transferencia de nuestra solidaridad hacia las personas que son objeto de derechos y son objetos de injusticias, como el caso inequitativo y tremendamente atosigante, diríamos, producto del odio deshumanizado de determinados personajes
que se han envalentonado a fuerza de poder y de capacidad para organizar, digamos, este tipo de tretas. En Imbabura nos enseñaron a ser solidarios y a ser humanos, a agigantarnos en esos episodios para poder ayudar. Y por eso yo en el escogitamiento de la persona que podía elaborar un juicio de valor a nombre de la ciudadanía, pensé en usted, doctor Páez. Andrés Páez está con nosotros en conocimiento de causa, seguramente parcial o total, pero viendo los detalles que el doctor Vizueta, conocido profesional penalista, hombre de derecho y genial abogado, nos ha manifestado, nos ha relatado, usted tiene también su punto de vista y una exhortación para que hagamos algo por este hombre que necesita de nuestra compañía ante tanto abuso demencial, diría yo, de una odiosidad atosigante. Yo le pido que tenga la bondad de intervenir con este esbozo de adhesión a la víctima de este maltrato deshumanizado, totalmente deshumanizado. Y es un ex parlamentario, mire usted, un ex parlamentario. Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Un cordial saludo a mi bueno y querido amigo Juan Vizueta, que además ha cumplido un rol muy importante en la defensa de ¿no? Galo Lara. Yo creo que hay que mirar también este tema, no solamente en ese entorno procesal que lo ha relatado tan inteligentemente Juan Vizueta, sino también en el entorno de la Administración de Justicia. Recordemos que el caso de Lara estaba cerrado y lo reabrieron. Pero ¿quién le juzga a Galo Lara? Le juzga una corte mañosa. Justamente el día de hoy voy a volver a subir a las redes un documental del año 2012, que yo lo elaboré explicando cómo se habían tomado la justicia y el correísmo. Y creo que este es el momento de recuperar la memoria sobre un tema tan aciago como ese, porque esa justicia ha sido utilizada como un instrumento de venganza, de atosigamiento, de hostigamiento a los ciudadanos, y esa justicia ha llegado a niveles insospechados de maldad, de inclemencia, como en el caso de Galo Lara. Yo creo que este es un buen momento para reflexionar sobre el entorno de la Administración de Justicia, y no es solamente Galo Lara. Ahí están los 10 del Oloncoto, está la gente del Central Técnico, los muchachos del Mejía, los Saraguro, los 5 de Pastaza, y así podríamos hablar de innumerables casos de persecución judicial del régimen fascista del ex dictador Correa. Pero el caso de Galo Lara es particularmente emblemático porque él era un hombre que volcó sus esfuerzos legislativos a la fiscalización. Él puso en escena un sinnúmero de casos que fueron escrutados por la opinión pública y que causaron escozor en la ciudadanía dada la gravedad de las denuncias. La voz de Galo Lara no pudo ser acallada dentro del Parlamento. Recuerdo que hubo una maniobra para despojarle de su inmunidad parlamentaria y esa maniobra fracasó, incluso teniendo mayoría el régimen fascista de Correa. Pero como no pudieron acallar esa voz, entonces optaron por una vía muy intrincada de judicializar la situación de él con el propósito de imputarle algún grado de culpa. Creo que esa maniobra fue perversa en contra de Galo Lara y el resultado es que tenemos a una persona que ha pasado más de 2 o 3 años en la cárcel, siendo objeto de un sinnúmero de presiones y sobre todo se evidencia en el caso Galo Lara las entrañas del correísmo, Gonzalo. Yo creo que esto es importante. El caso Galo Lara refleja la esencia, las entrañas del correísmo, es decir, la maldad sin límite, el uso y el abuso de las instituciones de forma inmisericordia, el uso y el abuso de la justicia para hostigar y para castigar injustamente a una persona. No solamente Galo ha sido víctima, muchos hemos sido víctimas de esa justicia, pero también quiero hacer mención ahora de quién es quien ocupa las funciones de ministra de Justicia,
una persona que siempre estuvo haciendo alegaciones en contra de Galo Lara y que es quien ha impedido que la totalidad de esa comisión humanitaria pueda visitar a Galo Lara. ¿Quién es la señora Rosana Alvarado? Ella viene de las entrañas del correísmo, pero del ala más radical y odiadora del correísmo. Viene desde las posiciones más aberrantes del correísmo. Por eso yo creo que la justicia ahora nos muestra la esencia miserable del correísmo, esa esencia que tiene que ver con la maldad, con la inclemencia, con el hostigamiento, con la intimidación, esa esencia que no puede traducirse sino en una forma absolutamente fascista de manejo de los instrumentos de justicia. Por eso, aparte de lo que ha mencionado Juan Vizueta, creo también pedirle a la ciudadanía que es importante que no dejemos de mirar que la justicia sigue corroída y que está ahora manejada, curiosamente, con el consentimiento del presidente de la República, Lenín Moreno, a través de personas que han mostrado su odiosidad a quienes hemos cometido el delito, según ellos, de pensar diferente y de cuestionar la corrupción, la impunidad y el fascismo del correísmo. Entonces, sí estimo que Galo Lara tiene que ser considerado como una de las víctimas predilectas, porque su voz no pudo ser acallada en el Parlamento, entonces buscaron los instrumentos de justicia, como se lo hizo con muchas personas. Y creo que ha llegado el momento de que el Ecuador despierte y que el Ecuador dé cuenta de que tenemos presos políticos, y uno de los presos políticos es evidentemente Galo Lara, y una democracia, al menos una democracia en papeles, porque una democracia cuyo origen es fraudulento, como el actual gobierno, no puede ser considerada precisamente como tal, pero digamos que una democracia necesariamente tiene que erradicar todas estas prácticas y no puede tener presos políticos como desgraciadamente se evidencia que existen en el caso de Galo Lara. Me parece atinada, orientadora y ecuánime su generosa participación. Andrés, bienvenido como siempre, y estaremos para recibir una opinión, estamos en este momento para recibir una opinión final respecto a la perspectiva de generar un capítulo mayúsculo de justicia y equidad para Galo Lara, de parte de su abogado de defensa, el doctor Vizueta, que está en línea telefónica todavía. Escuchémosle. Sí, Gonzalo, creo que la última impresión es el hecho de que confiamos mucho en las acciones que podría desarrollar esta comisión que viene justamente de los Estados Unidos, de este Instituto Iberoamericano para la Democracia, y que de una u otra manera pues va a generar una acción a nivel internacional con la finalidad de poder conocer la realidad de la justicia correísta de estos 10 años, que de una u otra manera, como lo ha señalado Andrés Páez, estuvo secuestrada en manos de un régimen fascista. El día de hoy, lamentablemente, esas esperanzas pueden generar mayor posibilidad, solo en el sentido en que pueda cambiarse las estructuras que fueron montadas por parte de ese régimen, ya que eso generará un desmontaje que solo comenzará en el momento en que se puedan cambiar a los verdaderos responsables de este secuestro de la Administración de Justicia, y que, como lo ha señalado, pues estaría encabezado por la actual ministra de Justicia, por el actual presidente del Consejo de la Judicatura, que de una u otra manera lamentablemente convirtieron a la Administración de Justicia en un instrumento para la persecución de quienes pensaban diferente, para los opositores al régimen. Y en ese sentido, pues, no era posible que lamentablemente el Ecuador haya tenido la vergüenza de contar con un fiscal general que a su vez era su ex ministro de Energía y Minas, su ex embajador en España, su abogado personal que le ayudó a conseguir un dinero fácil de una institución financiera al presidente de la República, en el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, de igual manera su ex ministro del Interior, su ex secretario particular, su ex ministro de Justicia, que eran personas claves que lamentablemente lograron generar este hecho tan grave para la democracia
ecuatoriana, como es el que lamentablemente se haya perdido la independencia en la administración de justicia, un pilar fundamental para que podamos hablar de un Estado democrático. En ese sentido, considero de que vamos a poner mucho interés. Estamos ya por acudir a una rueda de prensa en este momento que van a llevar efecto los delegados del Instituto Iberoamericano para la Democracia, en la que ellos van a dar a conocer a las 11 de la mañana sus impresiones en el Hotel Hilton Column de aquí de la ciudad de Guayaquil. Todas las impresiones, no solamente en cuanto a esta visita humanitaria y conocer los aspectos de salud que puedan haber tenido, sino sobre todo algunos otros aspectos que pudieron ellos constatarlo a través de los documentos que se les han facilitado, tanto el día de ayer, en todo el día, y de esta manera pues puedan una vez más ratificar y cerciorarse de la condición de perseguido político del ex legislador Galo Lara, y de esta manera poder emprender las acciones necesarias para convertirlos en nuestros mejores aliados, ¿no? Serán nuestros aliados estratégicos para poder llevar la condición del ex legislador no solamente a esferas nacionales a través de la comunicación que han ofrecido enviar al presidente de la República, sino sobre todo a organismos internacionales que puedan velar justamente por el respeto de los derechos de un ciudadano que en la práctica lamentablemente recibió los más graves vejámenes a lo largo de todos estos años, incluso desde el momento mismo en que fue detenido en la ciudad de Panamá, y luego de ello su traslado, que fue se generó todo un escarnio público a través de las redes sociales del mismo Ministerio del Interior, donde se publicó la manera cruel e infame e inhumana cómo fue trasladado el ex legislador, esposado de sus manos, de sus pies, y una serie de fotografías que simplemente querían lograr lo que ellos lograron, ¿no? Generar y presentarlo al ex legislador como un vulgar delincuente, cosa que nunca ha sido. Y en ese sentido, pues, consideramos que todo lo que ha vivido, todo lo que ha transcurrido en estos años, no han hecho sino ratificar su condición de perseguido político. A nombre de la solidaridad humana que caracteriza al hombre de Ecuador, al ciudadano del país, nuestro agradecimiento al doctor Juan Vizueta, no solo por su participación y recuento de los hechos de una distancia ya considerable que defiende al ex parlamentario Galo Lara Yepes, sino también por su don de gentes, por su estirpe. Hay una estirpe que yo siempre rescato de usted, doctor, y de otros ciudadanos ecuatorianos: el espíritu de profesionalismo, de comprometimiento y solidaridad humana que debe también primar en los abogados de la República del Ecuador. Y siempre lo veo en estamentos y en casos y en escenarios muy, muy complicados, en donde usted sale avante con su distinguida concurrencia profesional, en este caso como defensor del ex parlamentario que requiere de nuestra ayuda, Galo Lara Yepes. Y muchas gracias también al respetable coterráneo Andrés Páez. Gracias, doctor. Y yo quiero anticipar a ustedes, señoras y señores, que vamos a entrevistar en contados instantes al señor general en servicio pasivo, Wagner Bravo. Él nos va a apoyar en una situación de concurso, asimismo de relato objetivo, respecto a la renuncia del jefe del ejército ecuatoriano por un escándalo de espionaje que está destacando la prensa nacional esta mañana, especialmente en primera plana el diario Expreso de Guayaquil. El general Narváez ha pedido la disponibilidad al presidente Moreno. Inteligencia Militar está investigando un supuesto seguimiento al general César Merizalde. Lo estaba espiando el general Narváez y da la impresión de que le encontraron en plena tarea de búsqueda de algo
que seguramente el señor general César Narváez, si me está escuchando, bien puede esclarecer ese episodio con nuestros teléfonos, que los paso a mencionar a efectos de que usted pueda intervenir. Ex jefe del ejército ecuatoriano, acusado de espionaje a un general que en este momento está ocupando funciones, caray, alineadas prácticamente con el frente del gobierno nacional, porque él ha sido parte de el estamento gubernamental. El WhatsApp 099-2500-993. Los teléfonos de cabina 25-23-290-2559-555. Mi general Edison Narváez, le repito los teléfonos 25-23-290-2559-555. Estamos ya enlazados en cuestión de instantes con el señor general Wagner Bravo. Nos vamos a una pausa que es importante también en nuestro programa de noticias y opinión. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook.